También para hablar de Ucrania, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea celebraron este viernes una cumbre informal en Praga. La agenda protagonizada por ese nuevo paquete de sanciones, por la anexión ilegal de varias regiones ucranianas y por una estrategia común para enfrentar la crisis energética y unos precios del gas en niveles récord desde la guerra en Ucrania. La UE ha logrado llenar los depósitos al 90%, pero esto no sería suficiente para garantizar el suministro si Rusia corta del todo el gas. 15 socios, entre ellos Francia, Italia y España, quieren poner un precio máximo a todas las importaciones de gas para mitigar el impacto en las economías, algo a lo que se resisten Alemania y Holanda. El canciller alemán Olaf Scholz dice que Europa tiene fondos suficientes para resistir el chantaje energético ruso. Sea como fuere, Europa se prepara para uno de sus inviernos más inciertos y probablemente más fríos. Los líderes europeos, ya lo comentaba, se han reunido para acordar esas nuevas medidas energéticas, pero los desacuerdos no son pocos. María García Sornosa en Bruselas. ¿Cuáles son esas medidas? ¿Serán suficientes? Y hay consenso en un bloque de 27 países. Sí, Ana, como se trataba, como dices, de una cumbre informal, no se han tomado medidas concretas, pero sí se ha dibujado la hoja de ruta hacia una fecha clave y límite. El próximo Consejo Europeo, este sí ordinario, del próximo 20 de octubre, aquí en Bruselas, es en esta cita donde los líderes europeos deben acordar las medidas energéticas de cara a uno de sus inviernos más duros. Los 27 coinciden en la necesidad de abordar de forma urgente los precios desorbitados del gas y aliviar la factura de sus ciudadanos, pero como sigue siendo habitual, están muy divididos en torno a cómo hacerlo. ¿Cómo llega Europa a este escenario? La buena noticia es que, como dices, las reservas de gas están ya al 90% y los europeos han reducido desde el inicio de la guerra su compra de gas ruso del 41 al 7%. La mala noticia es que los mercados continúan siendo muy volátiles, que el tiempo apremia y que hay muchas divisiones en torno al bloque comunitario. También no está esa reserva del 90% no garantiza que no vaya a haber escasez energética, no solo en este invierno, sino en los próximos inviernos. Sobre la mesa hay una batería de medidas muy diversas, como la compra conjunta de gas, como se hizo con las vacunas en la pandemia, también ampliar los fondos comunitarios a la crisis energética o imponer un tope al precio del gas importado. Todas estas medidas generan divisiones entre las capitales y todas estas medidas deben ser acordadas tan pronto como en 2 semanas en esa cita clave que decimos a finales del mes de octubre aquí en Bruselas. Ahí estamos, seguimos con la actualidad económica y Paco Furió. Vamos a seguir hablando de esa cumbre informal de la Unión Europea y uno de los temas delicados, Paco, ese tope al precio del gas. Así es, Ana, y es que los líderes europeos buscan una fórmula urgente que reduzca los precios de la energía. Los 27 buscan garantizar la seguridad de suministro en los próximos meses con una hoja de ruta sobre la mesa propuesta por la Comisión Europea. Entre las ideas que se barajan está, como hemos dicho, la limitación del precio del gas. De momento, varios países han lanzado paquetes de ayuda que alivien la carga de los consumidores. España contará con 27.000 millones de euros, mientras Francia designará 45.000 millones de ayuda. Italia tendrá que pagar 50.000 millones y Alemania desembolsará más dinero que los 3 anteriores juntos, unos 200.000 millones de euros que incluyen un único pago de 300 euros a empresas y consumidores. El paquete alemán de ayudas ha sido blanco de críticas de nuevo en esta cumbre en Praga. ¿Qué ha ocurrido? Hablamos sobre esto con nuestro compañero en la Bolsa de Frankfurt, José David Navarro. La cantidad de dinero que Alemania quiere movilizar para ayudar a su país ha sido blanco de críticas. El canciller Scholz dice que otros países tienen políticas similares, pero lo cierto es que las cuantías, como hemos visto, no son nada similares. No, estamos hablando de un paraguas de ayuda, de un escudo, el mayor de Europa, de unos 200.000 millones de euros, que en realidad ha recibido críticas fuera de Alemania desde que se anunció hace ya aproximadamente un par de días, una semana. La crítica en realidad más dura llegaba hoy por parte del primer ministro polaco, que decía en Praga que hay que acabar con el egoísmo alemán. El caldo de cultivo de esta disputa, de esta riña dentro de Europa, es que hay un grupo de países que defiende que en esta crisis energética
se actúe como durante la pandemia del COVID y se recurra, podríamos decir, a un fondo común en el que todos tengan las mismas oportunidades para no profundizar en la división entre los ricos y los pobres, los países del norte y del sur. Scholz, el canciller alemán, se defiende, decía que ha aclarado ese malentendido entre los países y los argumentos que utiliza Alemania para defenderse es que la proporción de su economía, el tamaño y su exposición en esta crisis energética le requieren de más dinero y además dicen que esas ayudas se van a extender por varios años hasta el 2024. Y José, ¿cuáles serían las consecuencias de que cada país vaya por su cuenta? ¿Puede tener esto un efecto dominó en otros países vecinos? Sí, bueno, hay dos temas. Por una parte está que Europa es donde los precios de la energía son más altos. Eso pone en riesgo la competitividad de nuestra industria y el miedo de Bruselas es que se creen como islas, ¿no?, a lo largo de Europa, donde producir, por ejemplo, pueda ser más ventajoso en detrimento de otros países. Por eso se pide una respuesta coordinada, un escudo común. Y por otra parte está lo que se conoce como los efectos de segunda ronda de inflación. Es decir, cuando se moviliza tanto dinero y se inyecta en la economía, el miedo es que la inflación se estanque, la inflación se mantenga en niveles altos. Hay que recordar que en septiembre, en términos de los datos adelantados, la inflación ya llegó al 10% en la eurozona. Gracias, José David Navarro, desde Frankfurt. Y además de estas ayudas, la otra propuesta que defienden 15 países europeos, como hemos dicho, es poner un tope al precio de compra del gas. Pero los países nórdicos, Austria, Países Bajos y sobre todo Alemania se niegan a ello. Nuestra corresponsal política nos explica los motivos. Alemania está en contra de imponer un tope al precio del gas básicamente porque considera que sería contraproducente y podría generar temores entre los proveedores. La perspectiva de Berlín es que si se limita el precio máximo de forma unilateral y los demás consumidores no lo hacen, pues el gas irá a otros clientes, lo que podría provocar una escasez en el suministro. Vale la pena destacar que las reticencias a esta iniciativa no vienen solo de Alemania. Otros Estados miembros de la Unión Europea como Austria o Países Bajos comparten esta postura. Para Berlín lo más adecuado sería que la Unión Europea negocie directamente con proveedores, como por ejemplo Noruega, sobre las formas de reducir los precios. A fin de cuentas, estos proveedores también tienen un gran interés en el mercado europeo. Además de Noruega, el canciller federal Olaf Scholz expresó al final de la cumbre informal de la Unión Europea en Praga que se debe hablar con otros proveedores, como por ejemplo Estados Unidos, los países del Golfo y los países africanos, pero también con países compradores como Japón y Corea del Sur, de manera que no se tomen decisiones aisladas. Alemania considera que es importante tener en cuenta el mercado mundial para, de esta manera, evitar poner en peligro la seguridad del suministro energético. Pues escuchemos ahora las palabras del canciller alemán Olaf Scholz sobre la propuesta de imponer un tope máximo al precio del gas. Está claro que toda intervención en el mercado y toda limitación de precios plantea automáticamente cuestiones sobre la seguridad del suministro energético. Por eso tenemos que discutir estas cosas con mucho detalle. Hemos acordado que los ministros de Energía examinen las ventajas y desventajas de las propuestas y lo discutiremos en la próxima reunión del Consejo Europeo en Bruselas.